En este video se resuelve el problema 8 de la sección 6.2 del libro de cálculo de una variable trascendentes tempranas de James Stewart. El problema dice: encuentra el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región delimitada por las curvas dadas alrededor de la recta especificada. Grafique la región, el sólido y un disco o arandela representativos. Para este problema se nos da las funciones y igual a 1/4 por x cuadrada, y igual a 5 menos x cuadrada, y se debe rotar la región delimitada alrededor del eje X. Los pasos para calcular el volumen del sólido son básicamente determinar la región a rotar, dibujar el sólido, dibujar la arandela representativa, calcular el área de la sección transversal y por último calcular el volumen del sólido. El primer paso es determinar la región a rotar. En este caso tenemos que las funciones se tratan de dos parábolas. Recordemos la ecuación de la parábola en su forma de vértice, que tiene la forma y menos k igual a una constante a que multiplica a x menos h al cuadrado. Cuando la parábola está escrita de esta forma, el vértice tiene coordenadas h, k, y si la constante a es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si la constante a es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. En nuestro caso tenemos primero la función y igual a 1/4 de x cuadrada. En este caso se puede escribir como y menos 0 igual a 1/4 que multiplica a x menos 0 al cuadrado, de donde podemos identificar que el vértice de la parábola es el punto 0,0 y la constante a de la que hablamos en la fórmula, en este caso vale 1/4, indicando que la parábola abre hacia arriba. Entonces vamos a graficar esta primer parábola. Aquí tenemos el vértice, el punto 0,0, y la parábola abre hacia arriba, por lo que esta curva de color morado es y igual a 1/4 de x cuadrada. Vamos con la siguiente función. Tenemos la función y igual a 5 menos x cuadrada. Vamos a pasar al 5 del otro lado, es decir, tenemos y menos 5 igual a menos x cuadrada. Esto se puede escribir como y menos 5 igual a menos x menos 0 al cuadrado. Y aquí podemos ver que el vértice es el 0,5 y que la constante a de la fórmula en este caso vale menos 1, por lo que la parábola abre hacia abajo. Aquí en nuestro dibujo tenemos el vértice en 0,5 y la parábola abre hacia abajo, por lo que esta curva de color naranja tiene ecuación y igual a 5 menos x cuadrada. Ahora, para tener delimitada la región que vamos a rotar, que sería la que está comprendida entre la curva de color naranja y la curva de color morado, nos falta encontrar estos puntos de intersección. Para encontrar la intersección vamos a utilizar el método de igualación, que consiste en despejar la misma variable en ambas ecuaciones. En nuestro caso tenemos despejada la variable y en ambas ecuaciones, por lo que podemos ahora igualar esta parte de la primera ecuación con esta parte de la segunda ecuación, es decir, tendríamos 1/4 de x cuadrada igual a 5 menos x cuadrada. Vamos a pasar todos los términos de un solo lado, es decir, tenemos 1/4 de x cuadrada más x cuadrada menos 5 igual a 0. Esto nos daría 5/4 de x cuadrada menos 5 igual a 0. Vamos a multiplicar por 4 toda la ecuación, de tal manera que tengamos 5x cuadrada menos 20 igual a 0. Vamos a factorizar a 5 de esta ecuación, es decir, vamos a tener 5 veces que multiplica a x cuadrada menos 4 igual a 0. Este término de aquí es una diferencia de cuadrados que se puede factorizar. Es decir, si tenemos 5
que multiplica a x cuadrada menos 4 igual a 0, lo podemos escribir como 5 que multiplica a x menos 2 por x más 2 igual a 0. Para que esta igualdad se cumpla es necesario que uno de los factores sea igual a 0 o bien ambos factores. En un primer caso, si x menos 2 es igual a 0, esto implica que x debe de valer 2. En el otro caso es si x más 2 es igual a 0, eso implica que x debe de valer menos 2. Estos son los dos valores de x que hacen que esta igualdad se cumpla. Ahora vamos a encontrar los valores de y que corresponden a estos valores de x. En el primer caso, cuando x es igual a 2, vamos a utilizar esta ecuación para encontrar el valor de y. En ese caso, y vale 1/4 de x cuadrada, es decir, 1/4 de 2 al cuadrado, que es 4, entre 4 nos da 1. Por lo tanto, el primer punto va a valer 2 en x y 1 en y. El otro caso, que es x igual a menos 2, y vale 1/4 de x cuadrada, es decir, 1/4 de menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4, entre 4 nos da también 1. Por lo tanto, el punto 2 va a ser menos 2 en x y 1 en y. Vamos a marcar esos puntos en nuestro dibujo. El primer punto dice que es el 2,1. Aquí tenemos el 2,1, es este de aquí. Y aquí tenemos el segundo punto que es el menos 2,1. Con eso ya tenemos delimitada la región que vamos a rotar. Aquí tenemos ya claramente el dibujo de la región que vamos a rotar. De morado, pues sabemos que es la curva y igual a 1/4 de x cuadrada. Y de naranja tenemos la curva y igual a 5 menos x cuadrada. Aquí tenemos al punto 2,1 y aquí tenemos al punto menos 2,1. La región que vamos a rotar es esta que se encuentra sombreada de color naranja y el eje de rotación es el eje X, es decir, esta línea. El siguiente paso es dibujar el sólido de revolución que se forma al rotar la región sombreada. Vamos a ver rápidamente en GeoGebra cómo es el sólido que se forma al rotar la región. Aquí tenemos un plano tridimensional de color rojo el eje X, de color verde el eje Y y de color azul el eje Z. También tenemos de color morado la gráfica de la función y igual a 1/4 de x cuadrada y de color naranja tenemos la función y igual a 5 menos x cuadrada, por lo que la región a rotar debe de ser esta que se encuentra comprendida entre la curva de color naranja y la curva de color morado. Veamos cómo es el sólido que se forma al rotar esa región. Estamos rotando alrededor del eje X. Aquí ya tenemos el sólido que se forma al rotar esa región y el volumen que queremos calcular es el que se encuentra entre la superficie de color naranja y la superficie de morado. Ese es el volumen que se quiere calcular. Podemos ver que entre la superficie de morado y el eje X, que es el eje de rotación, va a haber un hueco. Ese volumen no lo queremos calcular. Aquí tenemos una captura de pantalla del sólido que se formó en GeoGebra. Si no contamos con un programa para realizar el dibujo, lo que podemos hacer es considerar la región a rotar y vamos a copiar simétricamente esta figura respecto al eje de rotación. En nuestro caso el eje de rotación es el eje X, por lo que al copiar simétricamente esta figura respecto a esta línea, lo que obtenemos es este dibujo de aquí. Esta de aquí es la copia simétrica de esta figura de aquí respecto al eje X. Una vez hecho eso, tanto del lado derecho como del lado izquierdo vamos a dibujar dos círculos alargados para darle el efecto de volumen a la figura.
podemos observar que aquí en la figura tenemos estas partes de blanco. Estas partes de blanco lo que denotan es el hueco del sólido, que como podemos observar en nuestra captura de pantalla, ese hueco es el que existe entre la superficie de morado y el eje X, que es el eje de rotación. Entonces, nuestro dibujo, aunque es muy simplificado, es una buena representación de la realidad. El siguiente paso es hacer un dibujo de la arandela representativa. Para ello vamos a rebanar el sólido que se formó de forma perpendicular al eje de rotación. Como en nuestro caso el eje de rotación es esta línea horizontal que es el eje X, pues vamos a rebanar verticalmente, así, de esta forma. Al hacerlo, lo que vamos a observar es este objeto de aquí, que es lo que se conoce como una arandela representativa y que podemos ver que es como si se tratase de una rondana, donde tiene este grosor, esta parte sombreada de negro, y tiene esta parte que es la sección transversal, o bien puede ser como la cara de la rondana. Se caracteriza porque este círculo tiene en el centro un hueco que también es circular, por eso se le llama arandela. Podemos ver que la circunferencia de este círculo grande está determinada por esta función 5 menos x cuadrada, y podemos ver que la circunferencia de este círculo pequeño está determinada por esta función 1/4 de x cuadrada. El siguiente paso es calcular el área de la sección transversal de la arandela representativa. Como ya mencionamos, esta es la arandela representativa. Si nosotros sacamos esta arandela del sólido, es decir, lo que veríamos es esta como rondana, esta es la arandela representativa y está compuesta por este grosor y por esta sección transversal, que es la cara de la arandela, y podemos ver que es de forma circular y que además en el centro también tiene un orificio circular. Lo que queremos es calcular el área de todo esto que está de color naranja. Para ello vamos a definir como a de x la función de área de la sección transversal, es decir, la función de área de toda esta cara. Y es función de x porque para obtener el sólido rotamos alrededor del eje x. Entonces, el área de esa sección transversal en realidad es el área del círculo grande con circunferencia de color naranja menos el área del círculo de adentro con circunferencia de color morada. Es decir, que a de x es igual al área del círculo grande menos el área del círculo pequeño. Vamos a decir que el círculo grande tiene un radio de tamaño r mayúscula, que es la distancia que hay entre el eje de rotación, este de color negro, y la circunferencia del círculo grande. Entonces el área de ese círculo es pi por el radio al cuadrado menos, y el círculo pequeño vamos a decir que tiene un radio r minúscula, que es la distancia que hay del eje de rotación a la circunferencia de color morado, vamos a llamarle r pequeña. Entonces el área del círculo pequeño es pi por radio minúscula al cuadrado. Entonces en realidad podemos factorizar a pi y tendríamos pi que multiplica al radio grande al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado. Ahora ya dijimos que el radio grande es la distancia que existe entre el eje de rotación y la circunferencia de este círculo grande, toda esta distancia. Esa misma distancia la podemos observar dentro de nuestro sólido. Sería la distancia del eje de rotación a la circunferencia del círculo grande. Pero esta circunferencia de este círculo grande, quien la va a ir determinando esa distancia es esta función 5 menos x cuadrada, por lo que ese va a ser el radio grande. Es decir, que el radio grande es 5 menos x cuadrada. Y el radio pequeño, que es la distancia del eje de rotación a la circunferencia del círculo pequeño, es la misma distancia que podemos encontrar aquí dentro del sólido, del eje de rotación
a la circunferencia del círculo pequeño, pero esa circunferencia quien la va determinando es esta función, 1/4 de x cuadrada, por lo que el radio pequeño es precisamente 1/4 por x cuadrada. Entonces la r pequeña es 1/4 x cuadrada. Y ahora solo tenemos que sustituir en nuestra fórmula de área de la sección transversal. Entonces esto es igual a pi y el radio grande tenemos que es 5 menos x cuadrada. 5 menos x cuadrada todo al cuadrado, porque es lo que nos indica la fórmula, menos el radio pequeño que es 1/4 de x cuadrada todo al cuadrado. Entonces el área de la sección transversal es igual a pi, que multiplica este término de aquí al cuadrado, es el cuadrado del primer término, es decir 5 al cuadrado, menos el doble producto del primer término que es 5 por el segundo término que es x cuadrada, más el cuadrado del segundo término, que es decir menos x cuadrada al cuadrado. Y ahora este término de aquí sería menos el cuadrado de este término. El cuadrado de ese término es 1/4 al cuadrado, que sería 1 sobre 16. Y x al cuadrado es x a la cuarta. Esto es igual a pi, que multiplica a, tendríamos 5 al cuadrado es 25, menos 10x cuadrada, más, menos por menos da más y nos da x cuarta, menos 1/16 de x cuarta. Por lo que la función de área de la sección transversal va a ser igual a pi, que multiplica a 25 menos 10x cuadrada más 15/16 de x cuarta. Y esta ya sería la función de área de la sección transversal, que como podemos ver en efecto es función de x porque hemos rotado alrededor del eje x. El último paso es calcular el volumen del sólido de revolución. Dado que el eje de rotación es el eje X, el volumen va a estar dado por la integral de A a B de la función de área de la sección transversal que ya calculamos e integramos respecto de X. El límite inferior de la integral A es el valor de x donde inicia el sólido y el límite superior de la integral b es el valor de x donde termina el sólido, por lo que nuestra función de volumen queda de la siguiente forma: volumen igual a la integral. La función de área que calculamos es pi, que multiplica a 25 menos 10x cuadrada más 15 sobre 16 x cuarta, y vamos a integrar respecto de x. Ahora veamos quiénes son el límite inferior y superior. Para ello observamos nuestro sólido de revolución. Aquí tenemos el dibujo del sólido de revolución y podemos ver que el sólido a lo largo del eje X, que es el eje de rotación, inicia en menos 2, por lo que el límite inferior debe de ser menos 2. Y por otro lado vemos que el sólido a lo largo del eje X termina en 2, por lo que el límite superior debe ser igual a 2. Esto también lo podemos observar en el dibujo de la región a rotar. Aquí vemos que a lo largo del eje X, la figura que vamos a rotar empieza en menos 2, por lo que el límite inferior es menos 2. Y vemos que a lo largo del eje X, la figura que vamos a rotar termina en 2, por lo que el límite superior es 2. Entonces vamos a tener una integral de menos 2 a 2. Entonces tenemos la integral de menos 2 a 2 de pi, que multiplica a 25 menos 10x cuadrada más 15 sobre 16x cuarta diferencial de x. Esto es igual a pi veces la integral de menos 2 a 2 de 25 menos 10 x cuadrada más 15 sobre 16 x a la cuarta diferencial de x. Esto es igual a pi, que multiplica
La integral de 25 es 25x menos 10. La integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3 más 15 sobre 16. La integral de x cuarta es x quinta sobre 5 e indicamos que vamos a evaluar de menos 2 a 2. Todo esto multiplicado por pi. Eso va a ser igual a pi que multiplica. Aquí lo que vamos a hacer es evaluar toda esta función en 2 y luego vamos a evaluar toda esta función en menos 2 y vamos a hacer la resta. Es decir, la función en 2 sería igual a 25 que multiplica 2 menos 10 tercios por 2 al cubo más 15 sobre 16 que multiplica a 2 a la quinta entre 5. Y ahora evaluamos toda esta función en menos 2 y lo restamos. Entonces tendríamos menos 25 por menos 2 menos 10 tercios por menos 2 al cubo más 15 sobre 16 por menos 2 a la quinta entre 5 y todo eso multiplicado por pi. Ahora solo tenemos que ir simplificando. Del primer término tenemos que es 50 menos 2 al cubo es 8. Así que tenemos 80 tercios más 2 a la quinta es igual a 32, por lo que tenemos 3/16 por 32. Y luego tenemos menos que multiplica a, tenemos menos 50 y luego tenemos menos 2 al cubo es menos 8, tendríamos más 80 tercios y aquí menos 2 a la 5 es igual a menos 32, por lo que tendríamos menos 3 sobre 16 por 32 y eso va a ser igual a pi que multiplica a 50 menos 80 tercios más 6 y luego menos por menos tenemos más 50, menos por más tenemos menos 80 tercios y luego aquí también tenemos menos 6, por menos tenemos más 6. Esto es igual a pi por 112 menos 160 tercios, que es igual a 176 tercios, que multiplica a pi de unidades cúbicas. Y este sería el volumen del sólido de revolución.